Listo, mis hermanos. Vamos a ahora ir al último libro que vamos a estudiar en Antiguo Testamento 1. Y de ahí vamos a seguir con los profetas posteriores y los escritos en Antiguo Testamento 2. Entonces, estamos en el libro de Reyes. El libro de Reyes concluye la sección de los profetas anteriores. A lo largo de esta historia, desde Josué hasta Reyes, hemos visto la fidelidad de Dios a promesas y la entrega de nuevas promesas, como las de David, mientras al mismo tiempo hemos visto la infidelidad de Israel y su continua ruptura de los términos del pacto mosaico. Al igual que Josué 1, debemos seguir leyendo Reyes también a la luz del Pentateuco y de la ley de Moisés. Es esta conexión la que da sentido a todo lo que ocurre en el libro. El libro de los jueces y Samuel muestra que después de la época de Josué, el pueblo de Israel comenzó una espiral descendente de pecado y corrupción que los llevó a la opresión y que finalmente iba a conducir al exilio. Sin embargo, de acuerdo con las promesas del Pentateuco y las enseñanzas de jueces, Samuel se abre con la expectativa de que el reinado sería cierta respuesta a ese problema. Pero vemos en la historia de Saúl y David que un rey como los de las naciones no es la respuesta. Ni tampoco un rey que, aunque sea fiel, sigue afectado por el pecado. Porque David era mucho mejor que Saúl y se convierte en un estándar para el resto de la línea de reyes en el libro de Reyes. No es la solución, aún así, al pecado de Israel, ni es la solución a su propio pecado. Sin embargo, Dios le da a David la promesa de que el rey que Israel necesitaba, que los libraría de la verdadera opresión y de su causa fundamental, los llevaría a un descanso completo eterno con Dios, vendría. Reyes se abre con la esperanza del cumplimiento de esta promesa. Salomón parece cumplir todos los requisitos, pero sigue sin ser la respuesta. Y de hecho, su reino es arrebatado a su descendencia y su linaje comienza a corromperse enormemente, hasta el punto de que se describe a Manasés como tan malvado como las naciones que habían antes de él. Entonces, llegamos al inicio de la conquista. Pero ahora los habitantes de la tierra que van a ser destruidas son los israelitas y los hijos de David incluso. Al igual que en el libro de los jueces, vemos a través de Samuel y de los reyes que aunque la realeza proporciona la fuente de cierta solución al problema, no es cualquier rey que los resuelve, sino es el rey ungido y justo de Dios. Un autor dice, William Polilov, la realeza que pretendía ser la respuesta a la debacle del liderazgo de los jueces se convirtió en cambio en su triste recapitulación. Así como el gobierno de los jueces fracasó debido a la pecaminosidad de los jueces humanos, también el gobierno de los reyes fracasó debido a la pecaminosidad de los reyes humanos. De hecho, la pecaminosidad de los reyes de Israel conduce en última instancia al exilio, a ser expulsados de la tierra prometida y del lugar donde Dios estaba presente con su pueblo. Pero en medio del exilio, vemos que Dios no ha abandonado su promesa, sino que vemos una señal de que el linaje de David ha sido preservado. Y Dios restaurará al pueblo, escuchará sus oraciones, incluso mientras esté en el exilio, como ora Salomón. Este libro se llama Tercero y Cuarto de Reinos en la Septuaginta y Tercero y Cuarto Reyes en la Vulgata. Pero en el libro de Hebreos es solo un nombre, un libro con el nombre de Reyes. El libro de Reyes es el libro final de la historia deuteronómica. Ese nombre significa que esa historia fue escrita para mostrar que la destrucción de Israel ocurrió por no obedecer los principios del libro de Deuteronomio. Con esta parte estamos de acuerdo. El libro de Deuteronomio está clave. Pero algunos dicen que el libro de Deuteronomio es el producto de este tiempo descrito en el libro de Reyes y no de Moisés y muchas otras cosas que hemos hablado.
Es claro en esa historia que Dios está juzgando a Israel y Judá por no obedecer la ley de Dios dada a través de Moisés. Por extensión, es por no obedecer al libro de Deuteronomio. Pero también su condenación incluye desobediencia a los otros libros de Moisés. Entonces, ellos señalan el libro de Deuteronomio, aunque es clave y un buen resumen, pero resume lo que estaba en las otras partes también. Es posible decir que esos libros fueron unidos por un redactor inspirado, pero el hecho de tener una agenda teológica no significa que la historia no tenga valor. Algunos, al ver cierta agenda teológica, una tendencia en el libro de Reyes, han propuesto que no tiene valor histórico, que por ser teológico, por ser una obra de literatura, no es de valor histórico. Por no contener una identificación clara del autor de esos libros, solo podemos especular sobre su identidad. Pero especialmente en el caso de Reyes, parece ser una composición de algunas fuentes. Hace referencia incluso a otras fuentes y otros documentos donde estaba cierta parte de esta información. Pero eso no significa tampoco que esté torciendo la historia que relata. Está haciendo una obra de cierta investigación, cierta obra de composición, uniendo los eventos, sobre todo en cronología, pero no solamente para contar la historia en todos sus detalles, sino para mostrar cierto punto. Y parte del punto es que el pueblo es expulsado de la tierra por su pecado a la ley del Señor. Entonces hay una interpretación dada al evento en medio de esto, pero no significa por eso que sea no histórico o no confiable. Su interpretación de los eventos no es tal que sea necesario cambiar la historia para acordarse con su interpretación. Tampoco nos da una historia exhaustiva de ese periodo, aunque sí es un relato fiel de la historia que da. Los eventos relatados fueron escogidos por el autor inspirado, porque son los eventos que demuestran el punto mejor, no porque los otros eventos no apoyan su conclusión. No está como solo escogiendo la parte de la historia que le conviene, pero está siendo, de hecho, en muchas partes es muy honesto, tristemente honesto en muchos sentidos, y relata la historia para mostrar su propósito y cumplir su agenda teológica. Su selección no fue parcial a su punto de vista, sino fue parcial a poder comunicar su punto de vista con claridad. Con todo esto, quiere decir que la historia de Reyes y de los otros libros históricos, el redactor o escritor es fiel a la historia, expresa una interpretación correcta de estos eventos. Cuando el tiempo de la narración y el tiempo narrado empiezan a coincidir más, debemos tener en cuenta el significado teológico y temático de los acontecimientos en esas secciones, sin descuidar las otras partes de la historia. Mucho de esto tiene que ver con lo que hemos hablado de narrativa bíblica, que es selectiva, que a veces pasa más tiempo en puntos centrales que en otros, que no tiene que organizarse conforme a nuestras reglas de historiografía, puede hacerlo de otras maneras, y muchos otros detalles. Un autor dice, esta disposición cronológica de reyes no debe considerarse un intento de dar el mismo tiempo a cada rey o incluso a cada reino. El autor o compilador da claramente prioridad a ciertos reyes en cuanto al texto asignado a sus reinados y a ciertos otros personajes, como Elías y Eliseo. El contenido del libro, por tanto, se maneja mejor si se observan las secciones principales de esa narración histórica, en las que pasa su tiempo y en las que la narración se ralentiza para detenerse más o se hace más lento. ¿Ralentiza? Sí. No, Ralentiza. no, ralentiza. Ese es de tipo. Aunque fue fiel a la historia, no significa que no pensaba con la cosmovisión. Entonces, hay varios detalles. Ralentiza. Ralentiza. Ralentizar. Ralentizar. Ralentiza. Ralentizar. La RAE dice que ralentice, vosotros ralentizar. Ralentiza. Sí, ralentiza. Word no reconoce esa palabra. A ver si no. Ralentiza. No. Re, Ralentiza.
Ralentiza. Ajá. Ralentiza, sí. Es lo que decía. Ralentiza, no. No, ralentiza. Entonces, varios autores alegan cosas en contra del libro de Reyes. Uno tiene una perspectiva teológica, está dando una interpretación, que es selectivo, que solo da cierta parte de la historia, que habla de la cosmovisión bíblica, que habla de la actividad divina, de milagros, de muchas otras maneras en que presenta la actividad divina en la historia. Pero no es por esas cosas falso. Y de hecho, sobre todo en cuanto a la cosmovisión bíblica, esa es la única manera de contar una historia, pensando de la cosmovisión bíblica. Esa es la única manera de dar una historia confiable, porque es solo dentro de la cosmovisión bíblica que las cosas tienen sentido. Entonces, estos puntos no van en contra de su historicidad, pero su agente teológica, la selección de sus datos, todo demás sí nos ayuda a leer el libro como tal. El libro, aunque es histórico, nuestra meta no es ir detrás del texto a poder vivir en el mundo histórico. Con la ayuda del texto entendemos la historia, pero no nos acercamos al libro de Reyes simplemente como un recurso histórico a cómo era la vida de Israel en la monarquía. Está dándonos un mensaje profético, teológico también. El autor de Reyes no es principalmente un analista, no analista, sino analista, que da los detalles sobre los reyes de Israel. Pues a diferencia de muchos de los antiguos que daban los anales de los reyes, hay una evaluación negativa o positiva de cada rey según la manera en que obedecieron el pacto de Dios. El tema central, el estándar en muchos otros libros de crónicas de autores que registraban los actos de sus reyes. El estándar era el rey. El rey era el estándar. Todo lo que él hacía era bueno. Casi nunca habla de la maldad de los reyes, de su pecado, de sus fracasos. Siempre es de propaganda. Se presenta a su favor, como los profetas falsos en la Biblia, que simplemente halagaban, que adulaban al rey, siempre le hablaban bien, siempre exaltaban sus logros y nunca hablaban de sus pecados. Eso era la naturaleza de muchos de los historiadores de ese tiempo. Pero, muy al contrario de esa práctica, el libro de Reyes está hablando de parte de Dios. No está hablando de parte del rey. Es un profeta hablando de parte de Dios. Entonces, él señala el pecado de los reyes. Él señala el pecado y los fracasos de los reyes, cómo fallaron. Y lo conecta por interpretación al pacto. Si ellos obedecen el pacto o no. El pacto es clave. El libro de Deuteronomio es clave. El hecho de que los verdaderos profetas de Yahvé no son meros complacientes que dicen a los reyes lo que quieren oír para ser mejores de lo que realmente son, es un tema del libro, como en 1 Reyes 22. Como dicen Donald Fowler y DeRucci, curiosamente, esta valoración ética de cada rey es una de las cualidades históricas más distintivas de la Biblia. En el mundo antiguo, los reyes vigilaban cuidadosamente lo que se escribía sobre ellos, lo que hacía que los registros históricos se convirtieran en propaganda real. En cambio, el escritor de 1 y 2 Reyes elaboró una historia cuyo objetivo principal era proclamar no la grandeza de los reyes terrenales, sino la grandeza de Yahvé sobre todo. Es decir, 1 y 2 Reyes es netamente teológico, pues aborda la forma en que cada rey respondió, correcto o incorrectamente, a Yahvé y a sus propósitos. En conclusión, la historia de la Biblia es teológica y se basa en la cosmovisión bíblica. Y al mismo tiempo tiene valor histórico. Los eventos sí pasaron de la manera relatada. Podemos sacar conclusiones históricas sobre las relaciones entre las naciones o el estado del pueblo en ese tiempo. Sin embargo, sería incorrecto solo leer estos libros para entender la historia. Aunque esto sea una parte de esos libros, no podemos ignorar el punto clave, el punto teológico. Entonces hay que siempre entender los libros en cuanto a historia, literatura y teología.
Historia, literatura y teología. Pero en un libro histórico es fácil solo pensar de la historia, ¿cierto? Solo pensar de la historia. Pero relata la historia con técnicas literarias. Patrones, repetición, tiempo de narración, cambiando, variando el tiempo, diciendo el rey reinó y murió, y de ahí pasar 6 capítulos, 7 capítulos sobre otro. Entonces, ¿por qué? ¿Qué le estamos viendo? Y a veces lo que le motiva es teología. Y comunica esa teología, encontrarla en la historia, y lo hace más clara a través de su literatura. Entonces, tomando en cuenta esos 3 aspectos del texto, es clave en todo el libro de la Biblia, pero sobre todo en los libros históricos tenemos que recordarnos. Esta es historia, es verdadero y da un vistazo de la historia, pero más allá de la historia, también es un libro y es un libro teológico. Hay varios hallazgos arqueológicos importantes para este libro también. Ya estamos llegando a un punto en que hay más recursos, más textos, más hallazgos de este tiempo de la monarquía. En el tiempo de los patriarcas hay poco relativamente. Pero en este tiempo ya tenemos incluso algunas referencias extrabíblicas a el pueblo de Israel. Por ejemplo, está la piedra moabita o la estela de Mesha, que habla de la rebelión moabita contra la casa de David, lo cual provee la primera referencia extrabíblica a David. Además, la Biblioteca Británica alberga un obelisco negro de Salmanasar III, rey de Asiria, que habla de Jehú, el rey de Israel. Incluso aquí en el apunte, ahí la persona doblegada ahí es Jehú. Y de hecho tiene cierta forma de semita. Había ciertas maneras de presentar los semitas en, en los cuadros así. Y de hecho la primera foto o cuadro de un personaje bíblico, aquí, Jehú. Y él haciendo adoración, veneración, pagando tributo al rey de Asiria. Algo que la Biblia relata también. Finalmente, Sennacherib, el rey de Asiria, que saqueó Israel y atacó a Jerusalén en tiempos de Ezequías, informa lo siguiente sobre su asedio de Ezequías en la primera, en lo que se llama el prisma de Sennacherib, que es ese ahí al lado derecho. Dice, en cuanto a Ezequías, el judío, asedié 46 días a 6 de sus ciudades amurralladas, fortificadas, y sus ciudades menores circundantes que no tenían número, las conquisté. A él mismo lo encerré dentro de Jerusalén, su ciudad real, como un pájaro en una jaula. Entonces, aunque se presenta de forma que parezca completamente victoriosa, ¿cierto? No hay nada de la plaga que vino sobre su ejército, no hay nada de que él no ganó últimamente, sino, sí ganó mucho, pero no pudo destruir por completo a Ezequías. Pero los detalles ahí son detalles también vistos en las Escrituras. El libro de Miqueas, capítulo 1, de hecho, habla de esa conquista de todas las otras ciudades alrededor de Jerusalén, y que menciona aquí. Y el libro de Reyes habla de eso, de la conquista de las otras ciudades, y llega a la ciudad de Jerusalén, y ellos están ahí alrededor, y Ezequías con su ejército están ahí escondidos, clamando al Señor, no teniendo nada que hacer, como pájaro en su jaula. Entonces, es algo, así era la historia, según las escrituras también. Aunque él no menciona las otras cosas negativas. La propia Biblia menciona la destrucción de esas cosas. En cuanto al autor, el Talmud judío dice que el libro de Reyes, junto con Jeremías y Lamentaciones, fueron escritos por el profeta Jeremías. Eso es una opinión muy atractiva, pero muchos tienen problemas con esta teoría, porque su base es tradición y no es algo que viene del texto como tal. No dice, yo, Jeremías, escribí esas palabras. Pero es una afirmación que merece nuestra consideración. El autor parece haber utilizado varias fuentes en su composición. Unos han tratado de identificar y diseccionar el libro.
Eso es el criticismo de las fuentes, que muchas veces buscaban diseccionar. No, el punto no era cómo es el texto, sino el punto es reconstruyamos las fuentes detrás del libro. Busquemos notar, ok, este parte usa este nombre divino, aquí usa otro nombre divino, usa ciertas formas verbales aquí, hay otros aquí, entonces deben ir, vamos poniéndolos en documentos. Los marcionistas modernos. No sé. Pero es algo de literatura, que incluso uno podría hacer eso en ciertos casos, pero para una consideración, estudio de la Biblia, eso no es lo más importante. Reconstruir las fuentes, saber, sino nuestro interés está más en cómo es la forma canónica que tenemos. Eso ha sido unido por un autor inspirado para comunicar un mensaje unido, aún en medio de una historia de más de 400 años. Entonces, eso es un punto importante. La historia relata 400 años, 973 hasta 562. 400 años y 11. Entonces, si ese es el caso, nadie fue un testigo presencial de todo eso. En teoría, Dios pudo haber revelado toda esa historia, ¿cierto? A un profeta posterior. Dios puede hacer eso. Pero no es necesario, ¿cierto? No es necesario que lo haya hecho así para que sea inspirado. Sino el libro mismo identifica el libro de los actos de Salomón, el registro histórico de los reyes de Israel y de Judá. Y también habla de otros profetas también que escribieron libros y que había ciertas cosas encontradas en sus libros. Entonces, incluso en el libro de Isaías hay una sección compartida, segundo Reyes 18 a 20 e Isaías 36 a 39. Son casi lo mismo. Y de ahí al final, Jeremías mismo comparte algunas secciones con la parte final del libro de Reyes. Entonces, parece que Jeremías terminó el libro componiéndolo, incluso usó parte de el libro de Jeremías o puso la información en los dos libros, o quizás alguien después de Jeremías usó Jeremías como una fuente, o quizás era otro autor y Jeremías usó el libro de Reyes como una fuente. Entonces, puede ser cualquiera de esas opciones. Jeremías pudo haberlo hecho, y si hay semejanzas con su propia escritura. Pudo haber sido Jeremías dependiendo de Reyes, o el autor de Reyes dependiendo de Jeremías. Pero el punto es que sí hay varias conexiones entre varias otras fuentes escritas, algunas que tenemos, Isaías, Jeremías, aunque es difícil saber qué vino primero. Isaías obviamente sí vino primero, pero en cuanto a Jeremías es un poco más complicado. Pero quizás tomando en cuenta que él usó fuentes proféticas, quizás era otro autor posterior a Jeremías que usó el libro de Jeremías. Porque él era un testigo presencial de esas cosas, de la destrucción de Jerusalén. Listo. Entonces, este libro relata principalmente la historia de Israel desde Salomón hasta el cautiverio babilónico. Los primeros 11 capítulos se dedican a el reino de Salomón, su sabiduría, su esplendor, su construcción de los palacios y del templo y a su caída y muerte. De ahí vemos la división del reino bajo su hijo. Ese es de ahí el contexto del resto del libro, el reino dividido. Y va de un lado al otro, de norte a sur, norte al sur, norte al sur, o viceversa. Hay un énfasis en la dinastía de Omri, que era el padre de Acab. Ahí vemos el ministerio de Elías y Eliseo en medio de ese reinado de Acab y sus hijos. De ahí vemos a Jehú, otra dinastía en Israel. Y finalmente vemos la destrucción final de Samaria, de Israel en el norte, hasta capítulo 17 de Segundo Reyes. De ahí vemos el reino de Judá solo. Ya Israel no es entidad, sino se dedica solamente a Judá en
la ciudad de Jerusalén centrada ahí, hasta capítulo 25, donde hay la cautividad babilónica. En esta clase vamos a empezar nuestro estudio de su contenido, pero vamos a solo considerar hasta la vida de Salomón. El libro de Reyes empieza con el conflicto entre los hijos de Israel para determinar quién será el próximo rey. David señala a Salomón como su sucesor en el trono, aunque no era el primogénito o el único que buscaba ese poder entre sus hijos. Eso sigue el patrón bíblico, que no es siempre el primogénito que Dios escoge. Y de manera interesante, Salomón era el hijo de ¿quién? De Batsabé. Sí, el segundo, no el primogénito. Además, en última es la vida después de la muerte. Además, las últimas palabras que David da a Salomón son dignas de notarse, porque como Josué 1 o 1 Samuel 1 y 2 proveen un texto programático, una idea, un lente interpretativo para cómo examinar la historia. David dice, y acercándose los días de la muerte de David, dio órdenes a su hijo Salomón, diciendo, yo voy por el camino de todos en la tierra. Sé pues fuerte y sé hombre. Guarda los mandatos del Señor, tu Dios, andando en sus caminos, guardando sus estatutos, sus mandamientos, sus ordenanzas y sus testimonios, conforme a lo que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y donde quiera que vayas. Para que el Señor cumpla la promesa que me hizo, diciendo, si tus hijos guardan su camino, andando delante de mí con fidelidad, con todo su corazón y con toda su alma, no te faltará hombre sobre el trono de Israel. ¿Qué notan ahí, mis hermanos? Sí, es casi lo mismo que dijo Dios a Josué y de ahí Josué al pueblo de Israel, al final de Josué. Ese fuerte y ser hombre puede también ser traducido fuerte y ser valiente. Creo que ser hombre es un poco diferente, pero sí, ser fuerte sí es algo conectado con eso. ¿Y quién más dijo, yo voy por el camino de todos en la tierra? Josué. Eso es lo que Josué dijo cuando él muere y está dando su discurso final en Josué capítulo 23. Dice que yo voy ahora por el camino de todos en la tierra. Entonces vemos esas referencias a Josué, de ahí el mandato de guardar la ley del Señor y en la ley encontrar la prosperidad y éxito en todo lo que haga. Eso es lo que Dios dijo, ¿cierto? Que medita en la ley y serás prosperado y tendrás éxito en todo lo que hagas. Entonces vemos que está diciendo a Salomón, recuerda la ley, guarda la ley, obedece la ley, en términos de Josué y en términos de la promesa que Dios había dado a él. Entonces, de esta manera, es algo muy interesante. Cuando vimos Josué, dijimos que ese llamado de Dios a Josué sirve como para desarrollar el personaje de Josué, presentándolo como un hombre que meditaba en la ley, que amaba la ley del Señor. Servía también como tema importante para la conquista, para entrar en la tierra y obedecer al Señor, en repartir la tierra era importante. Pero también como algo para el intérprete. Yo debo leer ese libro meditando en la revelación anterior en ese momento que era el Pentateuco. Creo que aquí el autor de Reyes está haciendo algo parecido. Pero note que su canon ha crecido. Ahora usa la ley de Moisés, usa Josué y usa incluso, en un sentido para nosotros, pensamos del libro de Samuel, cuando Dios hizo ese pacto. Entonces vemos cómo va acumulando. David dice lo mismo que Josué acerca de Moisés y agrega las palabras de Josué, las palabras que Dios había dado a él directamente, que vemos registradas en el libro de Samuel. Entonces, en un sentido, al llegar a Samuel, aquí en Reyes, llegamos a este pasaje y vemos un resumen de todo el canon antes. La importancia de obedecer la ley de Moisés, de ser fuerte, valiente y cumplir con lo que Dios manda al líder del pueblo como Josué y la promesa de lo que Dios había prometido a David en cuanto a su hijo y su dinastía. Y todo esto, en un sentido, forma la base para nuestro estudio
del libro de Reyes. Ver Moisés, Josué, dinámica como algo repetido en el patrón de David, Salomón, dinámica, en que ellos son ahora un nuevo Moisés, un nuevo Josué, reemplazando, con esa misma esperanza de conquistar, de destruir los enemigos, establecer el reino, establecer el templo, cumplir las promesas, disfrutar de las bendiciones, si obedece y se somete a la ley del Señor o no. Aunque sigue el patrón de Josué, vemos que ese pasaje también refleja el avance de la historia de redención y el canon, por agregar los detalles del 2 Samuel 7. Eso demuestra el entrelazamiento de los pactos y temas bíblicos teológicos hace ese tiempo. En Josué habla de meditar en la ley, pero cuando David lo dice en términos de Josué. Entonces ahora agrega Josué a la ley y agrega también Samuel a eso. Jueces quizás ahí implícitamente. Este llamado sirve para prepararnos para el libro de Reyes, ya que el fracaso de obedecer la ley de Moisés y así el incumplimiento completo del pacto davídico es parte continua del libro. Además, es una herramienta hermenéutica porque nos invita a leer el libro de Reyes con una meditación constante en toda la revelación anterior. En un sentido, el autor de Reyes pone una referencia a cada uno de los libros canónicos hasta ese momento, al principio de su libro, para que sigamos leyendo ese siguiente libro con el lenguaje, pactos, promesas, temas de los libros anteriores en cuenta. Entonces, con este inicio, vemos en capítulo 3 la sabiduría de Salomón. La demostración de esa sabiduría también. Esa sabiduría de Salomón demuestra un tema importante, empezado en las últimas palabras de David. El rey prometido será un rey sabio, quien deriva su sabiduría de Dios y la meditación en la ley. Eso es algo importante. El rey debe ser un hombre de sabiduría. ¿Por qué? Porque Dios le había mandado a meditar de día y noche en la ley. Tenía que hacer su propia copia de la ley y meditar en ella todos los días. Eso era parte de su deber. Entonces, así se hacía un hombre de sabiduría. Del Jerusalén iba a salir la ley del Señor, la sabiduría. Y eso es algo muy importante cuando se describe el rey mesiánico así, porque así se describe en textos como Miqueas capítulo 4, Isaías capítulo 2, Isaías 11, cuando él tiene el espíritu de sabiduría, el retoño de Isaí. Y muchos otros pasajes que lo describen, pero esto nos ayuda cuando llegamos a los escritos también, porque tenemos el hijo de David enseñándonos sabiduría en 3 libros de la Biblia. Entonces vemos, entendiendo esa naturaleza de la realeza y de la importancia de la palabra del Señor como la fuente de la verdadera bendición, da algo de sentido a la importancia de los libros sapienciales en el canon de las Escrituras y el rol davídico en esos libros de sabiduría también. Entonces encontramos los proyectos de construcción en el reinado de Salomón y su sermón y oración para la terminación del templo. Él nos recuerda las promesas de Dios, su pacto con Abraham, Moisés y David. Y ese lenguaje es muy importante. Y la respuesta de Dios nos da el texto programático de ese libro también, en 1 de Reyes 9. Y le dijo Jehová, yo he oído tu oración y te ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre. En ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón, en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre. Entonces, eso es lo que David le dijo también, ¿cierto? Obedecer la ley para que Dios confirme esas palabras a ti. No faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel, mas si obstinadamente os apartareis de mí vosotros y vuestros hijos, y no guardareis mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis,
yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he entregado, y esa casa que he santificado a mi nombre, yo la echaré delante de mí. Ese pasaje es clave para un entendimiento del libro. Relata el pacto que Dios hizo con David, un pacto eterno, pero dice que si Salomón no le obedece, va a ser juzgado. Y dice que por esa desobediencia, la nación misma va a ser destruida. Y eso es exactamente lo que sucede en el libro. Esta historia, este pacto, esos términos que le impone a David, perdón, a Salomón, que son lo mismo que David dijo, pero ahora con menos esperanza. Vemos que es exactamente así como sucede. Él y sus hijos desobedecen, no guardan los estatutos, y ellos con el pueblo de Israel son expulsados de la tierra y el templo es destruido. El pacto davídico, que fue central en el libro de Samuel, vuelve a ser clave para entender el libro de los reyes. Este pacto establece la dinastía davídico, impone ciertas obligaciones a los hijos de David y establece a los hijos de David como tipos de la única semilla que vendrá. El aspecto tipológico de ese pacto recibe énfasis en la primera parte de Reyes, donde encontramos que Salomón se parece mucho al retrato del rey descrito en el pacto davídico, como hemos hablado en la clase anterior. Salomón expresa el sentido de cumplimiento de... Okay, ya hemos hablado de eso. Primero de Reyes 10, hablando de sus pecados. Dice, Salomón reunió carros y jinetes, y tenía 1,400 carros y 12,000 jinetes, y los puso en las ciudades de los carros en Jerusalén junto al rey. Construyó ciudades completas para sus carros, para sus caballos. El rey hizo que la plata fuera tan común en Jerusalén como las piedras, e hizo que los cedros fueran tan abundantes como los sicomoros que hay en la llanura. Los caballos de Salomón fueron importados de Egipto y de Coré, y los mercaderes del rey se los compraron a Coré por un precio determinado. Un carro fue importado de Egipto por 600 siclos de plata y un caballo por 150. Y de la misma manera los exportaron a todos los reyes de los hititas y a los reyes de Aram. Entonces, ¿qué está haciendo? Un montón de plata, muchos caballos, alianzas con las otras naciones. Y vemos sus esposas. Pero el rey Salomón, además de la hija del faraón, amó a muchas mujeres extranjeras, moabitas, amonitas, edomitas, sidonitas e hititas, de las naciones acerca de las cuales el Señor había dicho a los hijos de Israel: no os apegaréis a ellas, ni ellas se apegarán a vosotros, porque ciertamente harán que vuestros corazones se vuelvan tras sus dioses. Pero Salomón se apegó a ellos con amor. Todos esos pecados muestran que por muy glorioso que fuera el reino de Salomón, no era todavía el reino escatológico eterno prometido. Otro tema importante para este libro y para el desarrollo de la teología bíblica es el hijo de David prometido como el que construye la casa de Dios. El templo llega a ser muy prominente aquí, el templo y la adoración. Estamos uniendo a las ideas de la realeza en Samuel, ideas también de los levitas, del templo, de la adoración al Señor. Está allí en Samuel, pero no hay tanto énfasis en eso. Pero como por ejemplo, Crónicas lo va a hacer aún más explícito. Porque Natán, el profeta, le dice a David que él haga lo que está en su corazón. Pero Dios le dice que no, él no va a construir. Pero eso no le detiene de hacer preparativos. Pero Samuel realmente no habla mucho de eso. Pero Crónicas menciona que él hizo un montón de cosas, organizando los levitas, comprando la mayoría de las cosas que Salomón usaba. David ya había comprado. David ya había hecho muchos de los preparativos. Pero en el tiempo de los reyes vemos un gran énfasis en la adoración de Dios y el templo. Eso vamos a señalar. Ha habido la esperanza para poder entrar a la presencia de Dios, donde está la verdadera vida y bendición. Y tiene la guía de un rey justo y pacífico que conquista a todos los enemigos. Salomón es clave entonces, en una manera en que Reyes señala este punto
es a través de la oración de Salomón. Como ya hemos visto frecuentemente, los cambios de género sirven para señalar puntos clave de reflexión teológica y desarrollo bíblico teológico. Y en la oración de Salomón, en la dedicación del templo de 1 Reyes 8, vemos precisamente eso. Y con eso, quiero invitarles a abrir sus Biblias en 1 Reyes 8, que es el segundo capítulo más largo de la Biblia. Después de Salmo 119. Pero vamos a leerlo. Y vamos a ir comentando como hemos hecho. Entonces, si quieren hacer un comentario, pueden abrir su micrófono y podemos hablar de esto. También tú, mi hermano Oscar, puedes hacer eso. Entonces, Salomón reunió a los ancianos de Israel, a todos los jefes de las tribus y los principales de las casas paternas de los hijos de Israel ante él en Jerusalén, para hacer subir el arca del pacto del Señor de la ciudad de David, la cual es Sión. Y se reunieron en el rey Salomón, todos ante el rey Salomón, todos los hombres de Israel en la fiesta, en el mes de Etanim, que es el mes séptimo. El mes séptimo era un mes importante, ¿cierto? ¿Qué sucedía ahí? El principio del año, de las trompetas, y 10 días después, el día de la expiación. Subieron el arca del Señor. Cuando llegaron todos los ancianos de Israel, los sacerdotes alzaron el arca. Subieron el arca del Señor, la tienda de reunión y todos los utensilios sagrados que estaban en la tienda. Los sacerdotes y los levitas los subieron. Y el rey Salomón y toda la congregación de Israel, que estaba reunida ante él, estaban con él delante del arca, sacrificando tantas ovejas y bueyes que no se podían contar ni numerar. Entonces los sacerdotes trajeron el arca del pacto del Señor a su lugar, al santuario interior de la casa, al lugar santísimo, bajo las alas de los querubines. Porque los querubines extendían las alas sobre el lugar del arca, y los querubines cubrían el arca y sus barras por encima. Pero las barras eran tan largas que los extremos de las barras se podían ver desde el lugar santo, que estaba delante del santuario interior, mas no se podían ver desde afuera. Y allí están hasta hoy. Interesante. Hay como cierto vistazo de más allá del velo ahora, cuando un sacerdote entraba. En el arca no había más que las 2 tablas de piedra que Moisés puso allí en Horeb, donde el Señor hizo pacto con los hijos de Israel cuando salieron de la tierra de Egipto. Y sucedió que cuando los sacerdotes salieron del lugar santo, la nube llenó la casa del Señor. Y los sacerdotes no pudieron quedarse a ministrar a causa de la nube, porque la gloria del Señor llenaba la casa del Señor. Eso es importante, ¿cierto? Éxodo 40. Lo cual, de ahí Levítico ayuda con este problema. Nadie podía entrar, nadie podía hacer su ministerio sacerdotal por la presencia de Dios que estaba ahí. Entonces Salomón dijo, el Señor ha dicho que Él morará en la densa nube. Ciertamente yo te he edificado una casa majestuosa, un lugar para tu morada para siempre. Después el rey se volvió y bendijo a toda la asamblea de Israel, mientras toda la asamblea de Israel estaba de pie. Interesante, eso es lo que Moisés terminó y bendijo la obra. También después de que Dios llenó muy interesante presentándolo como Moisés aquí. Dijo, bendito sea el Señor, Dios de Israel, que habló por su boca a mi padre David, y por su mano lo ha cumplido cuando dijo, desde el día en que saqué a mi pueblo de Israel de Egipto, no escogí ninguna ciudad de entre todas las tribus de Israel, en la cual edificar una casa para que mi nombre estuviera allí, mas escogí a David, para que estuviera sobre mi pueblo Israel. Wow, interesante. Y mi padre David tuvo en su corazón edificar una casa en nombre del Señor, Dios de Israel.
Eso viene de Deuteronomio capítulo 12. Deuteronomio habla en muchos lugares, como cuando Dios llega a la tierra y Dios pone su nombre en cierto lugar, pone su nombre en una ciudad. Pero aquí Salomón dice algo interesante. Dios no puso en primer lugar su nombre sobre la ciudad, sino sobre David. Y en David fue escogido la ciudad de Jerusalén, la ciudad de David. Y mi padre David tuvo en su corazón edificar una casa en nombre del Señor, Dios de Israel. Pero el Señor dijo a mi padre David, por cuanto tuviste en tu corazón edificar una casa a mi nombre, bien hiciste en desearlo en tu corazón. Sin embargo, tú no edificarás la casa, sino que tu hijo que te nacerá, él edificará la casa a mi nombre. Ahora el Señor ha cumplido la palabra que había dicho, pues yo me he levantado en lugar de mi padre David y me he sentado en el trono de Israel, como el Señor prometió. Y he edificado la casa a nombre del Señor Dios de Israel, y he puesto allí un lugar para el arca, en el cual está el pacto del Señor que él hizo con nuestros padres cuando los trajo de la tierra de Egipto. Entonces Salomón se puso delante del altar del Señor en presencia de toda la asamblea de Israel, extendió las manos al cielo. Y dijo, oh Señor, Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, que guardes el pacto y muestras misericordia a tus siervos que andan delante de ti con todo su corazón. Que has cumplido con tu siervo David mi padre lo que le prometiste. Ciertamente has hablado con tu boca y lo has cumplido con tu mano, como sucede hoy. No traí ese lenguaje de no hay Dios como tú. Es algo que ocurre casi en todos los poemas de la Biblia. No hay Dios como tú, ni arriba ni abajo. El Dios que guarda pacto y muestra misericordia. Algo parece, una versión muy corta de Éxodo 34. Ahora pues, oh Señor, Dios de Israel, cumple con tu siervo David mi padre lo que le prometiste diciendo, no te faltará quien se siente en el trono de Israel, contar que tus hijos guarden su camino para andar delante de mí como tú has andado delante de mí. Ahora pues, oh Dios de Israel, te ruego que se cumpla tu palabra que hablaste a tu siervo mi padre David. Pero no se cumplió. Que has cumplido, pero cumple. Has cumplido, pero sigue cumpliendo. El trono era para siempre. Sí, ajá. Entonces, el punto es que Dios sí cumplió algo. Había una parte verdadera que se cumplió en Salomón, pero no todo. Era un cumplimiento parcial, un cumplimiento en que Salomón mismo estaba esperando más por venir. Entendía que las bendiciones y promesas del pacto no terminaban con él. No terminaba con él mismo, sino era por una generación futura, dijo David, un futuro lejano, algo por venir, como Salmo 22. Pero, ¿morará verdaderamente Dios sobre la tierra? Aquí los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. No obstante, atiende la oración de tu siervo y a su súplica, oh Señor Dios mío, para que oigas el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti. Interesante eso, ¿cierto? Obvio, interesante porque lo que revela acerca de Dios es una afirmación teológica importante. Pero, ¿qué implica esto acerca de la capacidad de Salomón de construir una casa para Dios? Él no construyó el templo de Dios, donde Dios iba a morar conforme a la promesa dada a David. En un sentido, sí. Pero esa casa no era suficiente. Esa casa no era suficiente. Esa casa no pudo contener a Dios. No obstante, atiende la oración de tu siervo y a su súplica, oh Señor Dios mío, para que oigas el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti. Que tus ojos estén abiertos noche y día sobre esta casa, hasta el lugar del cual has dicho, mi nombre estará allí, para que oigas la oración que tu siervo hará sobre este lugar. Es algo interesante. En este lenguaje hay algo que vimos también en el tabernáculo. Hay una dinámica en que Dios está presente en el tabernáculo, pero en los cielos.
En un sentido, el tabernáculo es una manifestación pequeña, parcial, de los cielos. Dios sigue estando en los cielos. El sacrificio sigue subiendo hacia los cielos, donde está Dios. No como vienen con un ducto para enviar el humo hacia el templo. No, sube hasta los cielos, donde está Dios. Y es algo parte del patrón, ¿cierto? Moisés construyó el tabernáculo en base de ¿qué? El patrón celestial que vio en el monte. Porque había algo mayor. Incluso esa es la idea aquí. Ese templo es glorioso, pero es solo una muestra de los cielos donde está Dios. Entonces dice, desde los cielos, tener tu ojo sobre esta casa. Si alguno peca contra su prójimo y se le exige juramento y viene y jura delante de tu altar en esta casa, escucha tú desde los cielos y obra y juzga a tus siervos, condenando al impío, haciendo recaer su conducta sobre su cabeza y justificando al justo, dándole conforme a su justicia. Cuando tu pueblo Israel sea derrotado delante de un enemigo por haber pecado contra ti, si se vuelven a ti y confiesan tu nombre y oran y te hacen súplica en esta casa, escucha tú desde los cielos y perdona el pecado de tu pueblo Israel y hazlos volver a la tierra que diste a sus padres. Como Jonás 2, él se dirige hacia el templo. Cuando los cielos estén cerrados y no hay lluvia por haber ellos pecado contra ti, y oren hacia este lugar y confiesen tu nombre y se vuelven de su pecado cuando tú los aflijas, escucha tú desde los cielos y perdona el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel. Sí, enséñales el buen camino por el que deben andar y envía lluvia sobre tu tierra, la que diste a tu pueblo por heredar. Entonces, huir delante de un enemigo, recibir, tener las lluvias quitadas. ¿Qué son esas cosas? Bendición. Las maldiciones del pacto en Deuteronomio y en Levítico. Pero pide que esta casa sea el lugar de donde fluyan las bendiciones, el perdón y la enseñanza, la instrucción de la Torah. Enséñales el buen camino por el que deben andar. Si hay hambre en la tierra, y si hay pestilencia, si hay tizón o añublo, langosta o saltamontes, si su enemigo los sitia en la tierra de sus ciudades, cualquier plaga, cualquier enfermedad que haya, toda oración o toda súplica que echa por cualquier hombre, por todo tu pueblo Israel, conociendo cada cual la aflicción de su corazón, extendiendo sus manos hacia esta casa, escucha tú desde los cielos, el lugar de tu morada. ¿No es el templo el lugar de su morada? Y perdona, actúa y da a cada uno conforme a todos sus caminos, ya que conoces su corazón, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres. ¿Qué son esas cosas? Hambre, pestilencia, langostas, saltamontes, añublo. No sé qué es añublo, pero es maldición. Son las plagas, son las maldiciones. Para que teman todos los días que viven sobre la faz de la tierra que diste a nuestros padres. También, en cuanto al extranjero, que no es de tu pueblo Israel, cuando venga de una tierra lejana a causa de tu nombre. Porque oirán de tu gran nombre, de tu mano poderosa y de tu brazo extendido, y venga a orar a esta casa. ¿Qué está diciendo? Es el lenguaje del Éxodo, ¿cierto? El Éxodo, cuando Dios hizo esto, hizo para que las naciones supieran, para que todos conocieran su nombre, su grandeza. Y ahora este templo va a ser el lugar donde el nombre de Dios va a ser proclamado a las naciones. Y las naciones van a subir al monte para entrar y participar junto con Israel de esas bendiciones. El año es un hongo de parásito que ataca las cañas y las hojas. ¿No? Otro tipo de plaga de... Gracias. Escucha tú desde los cielos el lugar de tu morada y haz conforme a todo lo que el extranjero te pida. ¡Wow! ¡Qué interesante! Para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre, para que te teman, como te teme tu pueblo Israel, y para que sepan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo he edificado. ¿De dónde viene esa esperanza? La inclusión de los gentiles. Sí, la inclusión de los gentiles que vemos ¿dónde? Abraham, la bendición
de las naciones. Cuando tu pueblo salga a la batalla contra su enemigo, por cualquier camino que tú los envíes, y ordena al Señor vueltos hacia la ciudad que tú has escogido, y hacia la casa que he edificado a tu nombre, escuche desde los cielos su oración y su súplica, y hazles justicia. Cuando pequen contra ti, pues no hay hombre que no peque, y estés airado contra ellos, y pues no hay hombre que no peque. Interesante. Y estés airado contra ellos, y los entregues delante del enemigo, y esos los lleven cautivos a la tierra del enemigo, lejos o cerca. Si recapacitan en la tierra donde hayan sido llevados cautivos, que se arrepienten y te hacen súplica en la tierra de los que los llevaron cautivos, diciendo, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos obrado perversamente. Si se vuelven a ti con todo su corazón, con toda su alma en la tierra de sus enemigos que los llevaron cautivos, y ordenan a ti vueltas hacia la tierra que diste a sus padres, hacia la ciudad que has escogido, y hacia la casa que he edificado a tu nombre, entonces escucha tú desde los cielos, el lugar de tu morada, su oración y su súplica, y hazles justicia. Y perdona a tu pueblo que ha pecado contra ti, todas las transgresiones que hayan cometido contra ti, y hazlos objeto de compasión ante los que los llevaron cautivos, para que tengan compasión de ellos, porque ellos son tu pueblo y tu heredad que sacaste de Egipto, de en medio del horno de hierro. Qué interesante, ¿cierto? Ese es el lenguaje de Deuteronomio 30, el lenguaje de Levítico 26, que Dios dice exactamente eso en las bendiciones, que cuando sean llevados en cautiverio, pero si se vuelven a mí con todo el corazón, yo los restauraré. Y está usando ese mismo lenguaje. Es interesante. ¿Qué se notó en el énfasis que estaba en el centro de este templo de Salomón? Pues había algo enfatizado, algo que quizás nos llamó la atención. Había el pacto. El pacto estaba, las tablas de Moisés, que eran el pacto que Dios hizo con el rey, estaban en el centro, en el corazón mismo del templo. Y quizás eso refleja porque la oración de las bendiciones, que de ese templo fluyen las bendiciones del pacto. Que tus ojos estén abiertos a la súplica de tu siervo, a la súplica de tu pueblo Israel, para escucharles siempre que te invocan. Pues tú los has separado de entre todos los pueblos de la tierra como tu heredad, como lo dijiste por medio de tu siervo Moisés, cuando sacaste a nuestros padres de Egipto, oh Señor Dios. Y sucedió que cuando Salomón terminó de decir toda esta oración y súplica, se levantó delante del altar del Señor, de estar de rodillas con sus manos extendidas hacia el cielo, y se puso de pie y bendijo a toda la asamblea de Israel en alta voz, diciendo, bendito sea el Señor que ha dado reposo a su pueblo Israel, conforme a todo lo que prometió. Ninguna palabra ha fallado de toda su buena promesa que hizo por medio de su siervo Moisés. ¿A eso suena? Es lo mismo que dijo Josué. Que el Señor nuestro Dios esté con nosotros, como estuvo con nuestros padres. Que no nos deje ni nos abandone. Es lo mismo que se dijo de Moisés, de Josué, ¿cierto? Para que incline nuestro corazón hacia Él, para que andemos en todos sus caminos, para que guardemos sus mandamientos, sus estatutos y sus preceptos que ordenó a nuestros padres. Interesante ver el inclusio que esto forma. Tantas repeticiones del libro de Josué, que el inicio y aquí el final del canon. Y que esas palabras mías, con las que he suplicado delante del Señor, estén cerca del Señor nuestro Dios día y noche, para que Él haga justicia a su siervo y justicia a su pueblo Israel, según las necesidades de cada día. A fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que el Señor es Dios, no hay otro. Estén pues vuestros corazones enteramente dedicados al Señor nuestro Dios, para que andemos en sus estatutos y guardemos sus mandamientos como en este día. El rey y todo Israel, como con él, ofrecieron sacrificios delante del Señor. Interesante, ¿cierto? Obvio, había sacerdotes ahí, pero mira textualmente cómo se presenta. Salomón y el pueblo. El rey y el pueblo ofrecieron sacrificios. Y Salomón ofreció como sacrificio de las ofrendas de paz
que él ofreció al Señor. Ofrendas de paz. ¿Qué era el símbolo ahí? Es una imagen de reconciliación, de estar allí en comunión pactual con Dios. 22,000 bueyes y 120,000 ovejas. Es un montón de animales. 22,000. 22000. Así dedicaron la casa del Señor, el rey y todos los hijos de Israel. Aquel día el rey consagró la parte central del atrio que estaba delante de la casa del Señor, pues allí ofreció el holocausto, la ofrenda de cereal y la grosura de las ofrendas de paz, porque el altar de bronce que estaba delante del Señor era demasiado pequeño para contener el holocausto, la ofrenda de cereal y la grosura de las ofrendas de paz. El rey consagró. Así Salomón celebró la fiesta en aquella ocasión. Y todo Israel con él, una gran asamblea desde la entrada de Hamat la fiesta de tabernáculos es. Una gran asamblea desde la entrada de Hamat hasta el torrente de Egipto delante del Señor. Delante del Señor nuestro Dios por 7 días y 7 días más, o sea, 14 días. El octavo día despidió al pueblo. Ellos bendijeron al rey y se fueron a sus tiendas gozosos y alegres de corazón por todo el bien que el Señor había mostrado a su siervo David y a su pueblo Israel. Hay muchas cosas aquí, mis hermanos. Vemos el rey sacerdote, vemos la bendición y maldición del pacto, vemos la inclusión de los gentiles, vemos un lenguaje que nos recuerda de la creación misma. Sí. El pueblo ofreció. Sí. Sí, el rey quien establece el lugar de la morada de Dios. Vemos la tipología de templo reconocida en ese mismo pasaje, que el templo es solo una imagen de los cielos y que aunque oren hacia el templo, Dios responde desde los cielos. La trascendencia y la inmanencia. Sí, ajá. Sí, eso. Que es parte del pacto, pero también parte de lo que demuestra que la gloria de Cristo, el templo de Cristo, no quita por completo la trascendencia de Dios, pero aumenta aún mucho más la emanencia de Dios. Que ahora Él entra no en el lugar santo, lugar santísimo tipológico, sino en el tabernáculo verdadero, que es el patrón para el otro. Y nosotros en Él. Como aquí el pueblo en Salomón, nosotros en Cristo. ¿Qué más notaron ahí, mis hermanos? Lo importante de la obediencia, La dedicación al templo. la, la fidelidad de Dios a su pacto con David y con Abraham. Debe recordar la hora en Egipto. Sí, varias veces, sí. Algo que como tiene ese contexto del pacto de Moisés. Claro, porque, digamos, en el 1 Samuel vemos eso, que los israelitas se habían olvidado. De hecho, se ve cuando va el arca, que los filisteos se acordaron 100 años, después de que, con el mismo temor que Raab y Josué, tenían el mismo temor. Dicen, no, nos van a hacer lo mismo. Sí. Más los israelitas no. Sí. Ahora. Sí. Eso siempre ha sido puesto como una motivación para obedecer al Señor. Porque Él es tan grande y digno de temor y sumisión.
¿Algún otro comentario? En un sentido, este texto sirve en una manera gloriosa para conectar este evento con toda la historia anterior, ¿cierto? Lo pone en el contexto del pacto mosaico, lo conecta con el tabernáculo como un nuevo tabernáculo, en muchos sentidos, ¿cierto? Entonces, la revelación pasada. En este momento, habla de la fidelidad de Dios a la promesa a David. Y para el libro de Reyes, nos da mucho sentido de la obediencia, la dedicación a ese templo, la dedicación a la ley, va a determinar las bendiciones y las maldiciones del pueblo. Pero, aunque haya maldición, hay la esperanza de que Dios va a mostrar misericordia y perdonar a su pueblo cuando se arrepienten. Eso es también parte del pacto, que cuando se arrepienten, Dios restaura a su pueblo. Entonces, eso es algo aquí, que aunque toda esa progresión de maldiciones viene sobre ellos, hasta ser desterrados, en esta oración nos da la esperanza de que no es la última palabra. Aunque sean desterrados, no es la última palabra de la historia. Porque aún en medio de su destierro, lo más lejano de Israel que pudiera ser, si buscan y se dirigen hacia el templo y claman al Señor, se arrepienten de sus pecados, el Señor los perdonará. Y Dios dice, he oído tu oración, tu súplica. No son meros buenos deseos de parte de Salomón. Él dice, he oído tu oración y tu súplica que has hecho delante de mí. Hmm. Interesante, es el capítulo 9. Sucedió que cuando Salomón había acabado de edificar la casa del Señor, la casa del rey, y todo lo que Salomón deseaba hacer, el Señor se apareció a Salomón por segunda vez, tal como se le había aparecido en Gabaón. ¿Qué es importante de ese lenguaje? Dios se le apareció. Eso no se dice de todas las personas. Eso es algo especial, ¿cierto? Es lo que se dijo de los patriarcas. Es lo que se dijo de Moisés. Dice mis hermanos. Entonces, en este libro tenemos una historia gloriosa que provee una buena conclusión a la historia de los profetas anteriores. Es una historia triste que vamos a ver en la próxima clase, del pecado, de las advertencias no escuchadas, el pueblo cayendo en todas esas maldiciones. Pero Dios sigue siendo el Dios lento para la ira, compasivo, quien guarda su pacto. Y hasta 1000 generaciones. El Señor sigue siendo fiel a su promesa a David. Mantiene la lámpara de David, aunque sea lo más oscuro en todos los otros sentidos. Dios provee una lucecita de esperanza en medio de esa historia. Entonces, creo que ese es un punto importante. Vamos a seguir viendo cómo el libro desarrolla esa idea en la próxima clase.